Continúan las caídas en Bitcoin y en las altcoins, y estas están siendo tan brutales que tan solo en Bitcoin, desde máximos históricos la caída ya se acumula en un 25%. Así que en este video vamos a estar analizando tanto a Bitcoin como a algunas otras altcoins para ver cuál es su situación y posibles puntos de entrada. Antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas aquí al canal de Encriptados y si la información te pareció útil o relevante, que dejes un buen like en este video. Muchísimas gracias. Mucha gente me pregunta mi opinión acerca de qué activo puede ser el mejor para comprar en ese momento, pero muchas de las veces esta pregunta me la hacen cuando todo está subiendo y subiendo, y en esos momentos yo les digo que yo no compraría absolutamente nada, ya que considero que cada vez que sube un activo se vuelve muy caro y la probabilidad de que baje aumenta cada vez más. Y claro, yo suelo comprar mis activos cuando estos están cayendo de precio, cuando están en un precio tan barato que es atractivo para mí entrarle con dinero. Y bueno, pues con estas caídas estos ya van siendo los momentos. Así que comencemos con el análisis. Y empecemos por Bitcoin. Bitcoin se metió en un rango enorme en la parte de arriba de máximos históricos, en torno a los 109,000 por la parte alta, como los 90,000 por la parte baja. Rango en el cual duró desde el 12 de noviembre del 2024 hasta la actualidad 26 de febrero del 2025, siendo que en este preciso punto ya salió de él pero a la baja, situación que es bastante preocupante, ya que al momento en que Bitcoin nos rompió este nivel de los $90,000, nos cambió de tendencia alcista a bajista en una temporalidad diaria, y esto es simple estructura de mercado. Teníamos a Bitcoin subiendo, haciendo un máximo más alto, un mínimo más alto, para luego hacernos otro máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más alto. Pero en este punto en el cual nos rompió este mínimo de aquí, que es el precio en torno a los $91,500, que fue más bien una toma de liquidez para hacernos un nuevo máximo en torno a los $109,300, pero la situación aquí es que no nos hizo un rompimiento de estructura como tal. Es decir, que este máximo en los $109,000 no fue un máximo válido para decir que íbamos a continuar con la tendencia alcista, sino que más bien esto fue una toma de liquidez que nos decía que muy probablemente este mínimo de aquí, si lo llegaba a romper, entonces podríamos estar viendo un Bitcoin muchísimo más barato en toda esta zona, y precisamente es la situación que estamos viendo. Y toda esta acumulación que Bitcoin nos ha venido haciendo en los últimos 3 meses fue más bien una distribución para posteriormente seguir cayendo. Ahora, una vez sabiendo esto, ¿hasta dónde puede llegar el precio de Bitcoin? ¿Cuál podría ser su suelo? Para esto nos pasaremos a un gráfico semanal en el cual podemos ver esta acumulación más explícitamente, y hay algo bastante preocupante en esta situación, y es que toda esta zona de aquí, que está en torno a los 89,000 por la parte alta y por la parte baja en torno a los $73,500, no hay absolutamente nada que soporte al precio de Bitcoin. De hecho, es por eso que Bitcoin en toda esta zona no ha parado de caer sin tener ni siquiera un rebote significante, lo cual me lleva a deducir que Bitcoin tiene toda la pinta de, para empezar a encontrar ese suelo que lo lleve a seguir subiendo, esa zona comenzaría en torno a los $73,500. Teniendo esta primer zona de demanda en torno a los $73,500 y los $66,800, así que el precio tendría que venir a buscar parte de esta zona para ahí tener una reacción, y esa reacción lo que nos tendría que hacer es esto: entrar a la zona, tener un pequeño rebote, bajar de nuevo en torno a esa misma zona, y sin hacernos un mínimo más bajo aquí, rompernos estructura en este punto aproximadamente al alza, para que de esa forma deduzcamos que este fue el suelo de toda esta caída en BTC. Pero en realidad esta es una primer zona de reacción, pero en realidad esta es solo la primer zona, ya que tenemos más liquidez por debajo o más zonas de demanda, y la segunda
segunda sería en torno a los $65,000 hasta los $59,000. Entonces este escenario podríamos trasladarlo a esta segunda zona, pero claro, como estamos viendo un gráfico semanal, entonces estas dos zonas de posible reacción son obviamente para acumular en spot y no tanto para apalancarse en futuros, ya que tendría que ser con muy pocas X, o tal vez metiendo unos grids, pero mi enfoque en estos análisis es 100% en spot. Antes de seguir con las altcoins, me gustaría aclarar algo muy importante. Y es que estamos viendo a un Bitcoin caer junto con la dominancia de igual forma cayendo. Y esto nos indica que está saliendo muchísimo más dinero de Bitcoin que de las altcoins. Por lo tanto, si seguimos viendo esta situación, los retrocesos en las altcoins tendrían que ser muchísimo menores al de Bitcoin. Pero aún así, el análisis que haga en las altcoins van a ser los escenarios en los cuales yo vería que estas pueden estar si es que Bitcoin llegara a tocar esas dos zonas que les indiqué anteriormente. Y comencemos a analizar las altcoins con una moneda que está siendo sumamente castigada, la cual es Solana. Solana en un gráfico semanal sigue estando alcista mientras no rompamos a la baja los $109, ya que al igual que con Bitcoin tenemos un máximo más alto, un mínimo más alto, máximo más alto y un máximo más alto. Ojo, esto en un gráfico semanal, porque en un gráfico diario, en el momento en el que Solana nos rompió a la baja los $170, este ya se torna bajista en esta temporalidad, pero lo quiero ver en semanal para encontrar esos mejores puntos de compra en spot para holding. Y es que de inicio, como Solana no nos ha roto a la baja esos $109,000 y viendo también a la dominancia de Bitcoin comportarse a la baja, de inicio la zona entre los 137 y los $109 tendría que funcionar para que el precio tuviera una reacción, y dependiendo de cómo se recupere el mercado, esta reacción podría llevarnos nuevamente a máximos históricos. Ahora, si la situación con las altcoins comienza a empeorar, así como lo está haciendo Bitcoin, una segunda zona de acumulación para Solana estaría entre los $100 y los $78. Entonces, estas dos zonas de precio para mí podrían funcionar muy bien en torno a estar acumulando Solana dentro de estos rangos, pero ojo, para un mediano o largo plazo en el tiempo en el que el mercado se vuelve a recuperar al alza. Pasemos a XRP. De igual forma, XRP nos venía haciendo estructura alcista, pero en este punto XRP nos hizo un rompimiento de precio a la baja, aunque al igual que la situación con Bitcoin por estos puntos, esto parecía más una toma de liquidez, una manipulación muy grande en el mercado, por lo cual para mí esto en realidad continúa alcista, aunque cabe aclarar que XRP en estos puntos de aquí en torno a los $2.27 ya me empezaba a hacer una estructura bajista, siendo que este fue el último máximo creado para aquí hacernos un mínimo nuevo, pero como el precio no pudo superar ese máximo de los $3.40, entonces lo que decidió hacer fue romperme este mínimo, lo cual me dice que en XRP también entraríamos en una tendencia bajista en un gráfico diario. Por lo tanto, el siguiente punto el cual XRP tendría que ir a visitar es este mínimo de aquí de $1.80, y de rompernos con fuerza ese mínimo, entonces estaríamos visitando esta zona, la cual se compone de precios entre $1.63 y $1.28, y sinceramente para mí estos precios sí tendrían que ser visitados, siendo el caso de que la dominancia de Bitcoin comenzara a revertirse nuevamente al alza y que veamos que Bitcoin no esté cayendo tanto como las altcoins. Así que si yo estuviera interesado en comprar XRP, yo lo haría primero en torno al $1.80 y posteriormente en toda esta zona ya antes mencionada. Ahora pasemos con Cardano. Cardano tuvo un soporte bastante fuerte en toda esta zona en torno a 52 centavos de dólar por la parte baja y 65 centavos de dólar por la parte alta. A diferencia de las otras monedas, Cardano ya nos había roto estructura alcista para
cambiar a bajista desde el 19 de diciembre del año pasado 2024. En este punto de aquí, en cuanto lo rompió a la baja, Cardano ya se encontraba en un gráfico diario con una tendencia bajista. Por lo tanto, este fue el último máximo de Cardano para hacernos un mínimo más bajo, luego hacernos un máximo más bajo, y esto de aquí fue su mínimo más bajo posterior. Ahora Cardano lo que nos hizo fue este máximo más bajo para, en teoría, caer todavía más, rompernos este mínimo a la baja, el mínimo de los 51 centavos de dólar, y de esa forma buscar aquí abajo una zona de demanda la cual pudiera soportar su precio para ahora sí poder tener nuevamente en el gráfico diario una tendencia alcista, zona la cual podemos ver mejor en un gráfico semanal, y esa zona estaría por aquí, en torno a los 41 centavos de dólar por la parte alta y los 31 centavos de dólar por la parte baja. Entonces Cardano, en caso de que se comportara muy mal su precio, rompería primero este mínimo para ir a visitar la zona la cual es muy interesante para empezar a hacer compras spot y posteriormente ir viendo cómo hace cambio de tendencia al alza y montarse en el movimiento en esta parte baja. Ahora, este escenario es un escenario en el cual la dominancia de Bitcoin se recupera al alza y vemos cómo todas las altcoins comienzan a desangrarse muchísimo más que BTC. En caso de que la dominancia de Bitcoin se siga comportando a la baja, incluso podríamos ver a un Cardano que nos haga un rango por aquí para cuando Bitcoin se recupere, entonces ahora sí ver un cambio de estructura. Pero lamentablemente, como no tenemos nada aquí que me haga suponer que soportará al precio, entonces más bien para poder acumular en esta zona tendríamos que esperar algún cambio de estructura interno para montarnos en el siguiente retroceso con las compras y acumular Cardano aquí, ya que se invalidaría que llegue hasta aquí abajo. Pero eso lo veremos con el tiempo. Por mientras tenemos toda esta zona de abajo que serían compras muy buenas en Cardano. Ahora continuemos con SUI. De igual forma, en cuanto SUI nos rompió este nivel a la baja de los $3.50, nos metió en una tendencia bajista en un gráfico diario. Tendencia bajista que nunca vimos que terminara, ya que no nos pudo romper este nivel o este nivel al alza. De haber visto en SUI un rompimiento al alza en alguno de estos tres niveles, podríamos deducir que esta tendencia bajista en el diario tal vez ya estaba llegando a su fin. Sin embargo, decidió hacer lo contrario y comenzó a rompernos estructura a la baja en todos estos niveles. Dicho esto, y para poder encontrar mejor las zonas de compra para hold en SUI, pasemos a un gráfico semanal, ya que SUI aquí tiene una zona de demanda muy grande, en torno a los $2.12 y $1.60, por lo que si vemos un desangramiento más grande en las altcoins, SUI tendría que romper a la baja primero los $2.40 para posteriormente llegar a esa zona que les comento de los $2, y toda esta zona de aquí son compras en spot para holdear SUI a mediano y largo plazo, en lo que se recupera el mercado, para posteriormente ver cambio de estructura y tener un movimiento al alza. Y nuevamente, esta zona de aquí abajo de los $2.12 y $1.60 para mí se daría en un contexto en que la dominancia de Bitcoin repuntará al alza. En caso de que a alguien le convenga acumular SUI en puntos más arriba, podría empezar a acumular desde los $2.40, luego en los $2.36, y a partir de ahí sí esperar a ver esta zona de más abajo, ya que de romper estas dos a la baja y cerrar por debajo, entonces es bastante seguro que veamos esta zona. La penúltima moneda que les quiero mostrar es Polkadot, y es que DOT ya se encuentra en una zona de alto peligro, ya que estos $3.61 es su mínimo histórico, y de romperlo a la baja tendríamos unos descubrimientos de precio por la parte baja, los cuales no son nada sanos para la moneda, ya que no sabríamos en qué punto rebotaría. Pero afortunadamente estamos viendo cómo DOT sí está teniendo un poco de rendimiento a comparación de todas las demás altcoins, situación que si continúa así, en cuanto haya un rebote en todas las demás altcoins, podríamos ver a un DOT superar la zona de los $5.40, lo cual nos daría indicios de que esta tendencia bajista tan grande en DOT podría estar terminando. Y de ser así, en la próxima caída de las demás altcoins que están demasiado bajistas, podríamos ver unas nuevas zonas en Polkadot para poder
poder seguir acumulando y llevarnos el movimiento al alza. Aunque este es el mejor escenario para DOT, y lo mismo si la dominancia de Bitcoin continuara cayendo. En caso de que la dominancia de Bitcoin repuntara al alza y Polkadot decidiera seguir sangrando, entonces de inicio podríamos pensar seguir acumulando en toda esta zona de los $4.25 y $3.61, aunque es una zona bastante peligrosa porque prácticamente la parte baja ya es esa la cual Polkadot no tendría que romper. Así que este proyecto únicamente yo lo compraría si le tengo muchísima fe y estoy muy empapado en torno al ecosistema de Polkadot. Y ya por último me gustaría analizar qué está pasando con Pepe. Pepe en una temporalidad semanal no nos ha cambiado tendencia a la baja, ya que esto lo haría en torno a los 588, hablando después de 5 ceros. Por lo que para mí de inicio Pepe se podía acumular en torno a esta zona de los 1012 hasta los 771. Pero en el momento en el que me rompió este mínimo de aquí a la baja, entonces yo ya tendría que estar viendo una zona semanal más grande para acumularla, y actualizando esa zona ahora estaría en torno a 1012 y 585, hablando desde 4 ceros antes y 5 ceros después. En caso de que me rompiera la baja estos 584, ya estaríamos hablando de que Pepe rompería estructura semanal a la baja, lo cual no es muy positivo para la moneda, ya que podría estar visitando esta zona de los 393, zona la cual la podríamos ver con una dominancia de Bitcoin repuntando al alza, y puede que toda esta zona de la parte alta nos funcione si es que la dominancia sigue teniendo una tendencia bajista. Así que este fue el análisis de Bitcoin y de algunas altcoins. Te recuerdo que te di dos escenarios, uno en el cual la dominancia de Bitcoin sigue repuntando al alza, que sería el escenario más catastrófico para las altcoins, es decir, los puntos más profundos de compra, y otro en el cual la dominancia de Bitcoin sigue cayendo, puntos los cuales en las altcoins serían las zonas más arriba para acumularlas. Y recuerda que las compras que le convengan a cada uno pueden ser bastante diversas, así que si tu análisis concuerda con el mío y a ti te convienen estas zonas para acumular, puedes considerar hacerlo. Pero si no es así, entonces podrías esperar a que el precio retroceda un poco más, si es que se da ese escenario, para que a ti te convenga y no compres todos los dips que están habiendo. Muchísimas gracias por ver el video. Si te aportó o te gustó, te invito a que le dejes un buen like y que te suscribas aquí al canal. Nos vemos en la próxima.